Estamos hoy con Manuel Antonio Garretón, quien es profesor e investigador en la Universidad de Chile. Tiene unas tareas muy importantes en el doctorado en Ciencias Sociales de esta universidad. Manuel Antonio, bienvenido a este programa del área de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, los retos de la política. ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política? Mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo tengo la impresión, hace muchos años se escribió por parte de muchos autores la idea que la política ya no es lo que era. Eso es muy vigente hoy porque tampoco la política es lo que era ni siquiera hace 20 años. Y en ese sentido, yo creo que el cambio o el problema principal es lo que uno podría llamar el estallido del espacio de construcción de una sociedad y de sus relaciones de poder, que era la polis, y la actividad de esa construcción de relaciones de poder que tiene que ver con la marcha general de la sociedad, también de alguna manera ha estallado. Y ha estallado, yo diría, por varios aspectos. Y esto es para todo el mundo. En América Latina hay una particularidad, por supuesto, pero que tiene que ver, por un lado, con los fenómenos de globalización, donde parte importante de las decisiones, es decir, del poder que se ejerce sobre las cosas y sobre la vida de la gente, se toman fuera de la polis. Y por otro lado, el surgimiento de lo que uno podría llamar las distintas politicidades. Claro, algunos los han identificado con identidades, entre las cuales una de ellas, y principal en el modelo de sociedad que vivimos, es el individualismo. Y la otra es la de las identidades de los grupos, de los movimientos sociales, de la gente en la calle. Es decir, el espacio de la política institucional o la política institucional ha dejado de ser el espacio de resolución de los problemas de poder que tienen que ver con la conducción general de la sociedad. Yo diría que el gran problema entonces es cómo se reconstruye la polis y ese espacio que realmente pueda tomar las decisiones que afectan y en las cuales participa la gente. Hoy día surgen los sustitutos de la política, que son estas distintas politicidades que son muy importantes. Porque una cosa que yo creo que es fundamental es lo siguiente. De hecho, la política clásica, que es lo que era la existencia, por un lado, de un poder, en el caso de los regímenes autoritarios, de un poder que toma el conjunto de decisiones de la sociedad, económicas, políticas, culturales, todas ellas. Y la política es eso. La política es el análisis del, digamos, del líder totalitario o del partido totalitario. Y en los regímenes democráticos, más o menos, la política, que es lo que era básicamente una cierta base social que estaba construida por clases sociales, por grupos relativamente identificables con intereses, que eran de alguna manera agregados por los partidos políticos que presentaban proyectos en la sociedad para, desde el Estado, realizar esos proyectos. Bueno, eso es ya no está más. Ni el Estado toma todas las decisiones que tienen que ver con digamos, la vida de la gente, porque esas decisiones son muchas de ellas tomadas por los grandes poderes que atraviesan los estados, ni los partidos hoy día representan grandes proyectos o demandas agregadas de colectivos relativamente homogéneos,
Y yo diría que la ciudadanía ha dejado de ser estrictamente lo que llamábamos ciudadanía y Sí, pasan a ser lo que algunos autores llaman las multitudes, o los movimientos sociales, o las identidades, o los individuos. El gran problema del siglo XXI es si se van a poder reconstruir las polis y los intercambios entre las polis que sean capaces de resolver los problemas de la gente o la gente, por darle un nombre, los movimientos sociales, la gente en la calle, los individuos, los poderes fácticos, son los que van a dominar según sus capacidades de poder. Y los partidos van a estar reducidos a un juego político institucional para la toma de algunas decisiones y sobre todo para la resolución de problemas que tienen que ver de las relaciones entre ellos. de acuerdo. Ahora bien, Manuel Antonio, esa globalización a la que tú te refieres también tiene otro costado, ¿no? Que es el que impone un mundo dominado por una manera de entender las relaciones personales, el conocimiento, el acceso a la información, etcétera, que ha cambiado vertiginosamente en los últimos 20 años, ¿no? De manera que también tenemos individuos que son globales, que somos globales, ¿no? ¿Cómo esto puede afectar a la política? ¿O de hecho afecta ya a la política? Mira, esto que los individuos son globales me hace pensar que en el fondo la, la idea es que los individuos y lo más cercano a ellos, porque yo creo que eso es muy importante, que son los grupos identitarios. Sí, Y el otro individuo conmigo en la calle, eso es la política. de Eso es la acuerdo. política. No, cito la experiencia del estallido Sí, social. Y de los estallidos sociales, yo creo que los estallidos sociales son una buena, se puede pensar también en países como Colombia, en Chile sí, y en muchas otras partes. Eh, el momento del estallido es el momento para el individuo que está ahí y para los movimientos sociales. Ese es el momento de la política. Eso es la política. Incluso es bien interesante señalar que, por ejemplo, los estudios del PNUD, que son muy buenos estudios, han hablado de nuevas formas de politización. Y las nuevas formas de politización son estas. Y es cierto, es politización. Pero entonces la pregunta es si hay un espacio distinto al de los individuos, las individuas, los movimientos sociales, las identidades, hay un espacio distinto ontológicamente. O la política es simplemente la constante movilización o intercambios y flujo entre estos movimientos, individuos, identidades, actores en la calle, poderes fácticos, etc. Entonces, yo creo que ese es el gran problema, o sea, da la impresión que no solo el individuo, el individuo global que tú señalas, es el individuo que siente que la política es él. Y no estoy hablando solo del individuo, hablo también de las sí, identidades, sí, sí, sí. que Estoy de acuerdo. identifican la política. Y es interesante, ¿por qué lo hacen? Porque hay una politicidad. Porque hoy día los problemas de poder que tienen que ver con la conducción general de la sociedad tienen que ver con la vida de la gente. Entonces, yo, por decirlo así, invado ese espacio. Y yo creo que y eso tú has desarrollado mucho, eso, todo la ilusión democrática de las redes sociales, por ejemplo. Es eso. ¿Por qué voy a estar haciendo la política de los, eh,
de la gente que está en el poder del Estado y que en el fondo lo que persigue son sus propios intereses, que además son corruptos. ¿Por qué voy a hacer eso cuando yo hago política diciéndole al otro lo que se me ocurra? Y esperando que me conteste o no esperando que me conteste. De acuerdo. Y eso tiene que ver, y yo creo que en otros países ha sido, es distinto probablemente, pero en el caso chileno por lo menos, tiene que ver con la pérdida de importancia de lo que era uno de los actos políticos centrales, que era el voto. Sí. Entonces tú tienes que el voto que congregaba gente. Hoy día, en el caso chileno, congrega menos de la mitad. Bueno, y a propósito que citas el caso de Chile, bajándonos al terreno chileno, ¿cuáles son los retos que tiene Chile hoy más específicamente, si se quiere, después de la cita electoral del pasado 15 y 16 de mayo? ¿Qué retos ves tú que ahora mismo tiene la política en Chile? Mira, vamos a conectarlo con lo anterior. Yo tengo la impresión que, habiendo sido el país que más tardíamente empieza a cuestionar al modelo económico-social, el único país que realmente recibió completamente un modelo económico-social, que es el modelo neoliberal de la dictadura. Habiendo sido el más tardío, no hubo en Chile giro a la izquierda, como hubo en otros países latinoamericanos, que trataron de salirse precisamente del modelo neoliberal y construir otro tipo de Estado, por ejemplo, como el caso boliviano. Habiendo sido Chile el país más atrasado en eso, hoy día es el país que tiene la mayor y más grande oportunidad precisamente del problema que estábamos conversando, de la reconstrucción de la polis. ¿Por qué? Porque por los procesos de movilización que fueron conocidos como el estallido social, que tenían, por supuesto, una antecedentes importantes en la movilización en el 2011-2012 de los estudiantes, en la 2006 también de los estudiantes, la del 2011-2012 universitarios, la del 2006 de los secundarios. Esas movilizaciones, bueno, hubo un momento que culminan en este que se llama el estallido, en que no hay, digamos, ninguna conducción, ni organizacional, ni política. Las del 2011-2012 había habido por lo menos las federaciones de estudiantes. Sí. Las del 2019, la de octubre del 2019, simplemente no hay ni interlocución política, ni interlocución de organizaciones sociales. Es masas movilizadas bajo la idea fundamentalmente de dignidad, años de abuso y rechazo a la política. Y esa crisis se resolvió, se encauzó parcialmente desde la clase política, curiosamente que era rechazada, con la propuesta de una nueva constitución y un proceso constituyente que involucrara a la ciudadanía. Se inauguraba ahí, fíjate tú, una nueva forma de relación de la política con la gente, porque la política en Chile había sido fundamentalmente partidos que expresan, que están imbricados con todos los movimientos sociales. No había movilizaciones sociales que no estuvieran vinculadas a los partidos políticos, y los partidos representaban diversos sectores sociales. Eso es, yo diría que Chile era un país como en ese sentido muy europeo, en otra época, y que era en América Latina era uno de los países en que la relación entre partidos, entre la política institucional y la gente era de las más fuertes. Bueno, eso que se había roto. Sin embargo, hay una movilización de la sociedad. Hay una respuesta de la clase política por sí misma, pero que involucra a esa crisis, en la respuesta a esa crisis, involucra a la ciudadanía, que es el proceso constituyente, con un plebiscito
de entrada, para quiere o no quiere una nueva constitución y cómo quiere que ella se construya, y después las elecciones de convencionales, y ya vendrá propiamente la convención constitucional. Claro, Y lo pero importante ahí, ahí, sí, sí, perdón, lo importante ahí es que lo que se define es una nueva constitución. Y una nueva constitución, el concepto de constitución acá, y yo creo que en otras partes también, en los momentos críticos, en las coyunturas críticas, como se llama, o en los momentos constitucionales, significa también discutir el modo como la sociedad se constituye. Y ahora hay un espacio legítimo para eso, que esperamos que no pierda esa legitimidad. ¿Y por qué es un espacio legítimo? Porque, digamos, las elecciones de la semana pasada lo muestran, es un espacio legítimo, no por la cantidad de gente que fue a votar, que fue menos que en el plebiscito propiamente tal, sino por la diversidad. Uno de los símbolos de la movilización, alguien que nunca ha tenido nada que ver con la política, lo que se llamaba la tía Pikachu, o Pikachu, fue elegida constituyente. Entonces, la percepción de que yo, que estaba en la calle, ahora estoy en la Convención Constitucional, es clave. Y hay reglas de juego institucionales para que esa Convención Constitucional pueda rediscutir no solo el modelo o proyecto social, ese es un problema, el otro, el de la relación con la política. Entonces, en ese sentido, el problema principal, hoy día el desafío, para contestar tu pregunta, es cómo se preserva este elemento que hay una relación entre política institucional y la gente. ¿Cómo eso se puede preservar durante el proceso constituyente? Y eso va a implicar, digamos, que vamos a tener, ojalá, digo yo, vamos a tener no un proceso constituyente, sino un país constituyente. Y de ese país constituyente puede salir las nuevas formas de relación entre la política y la gente, que es el problema, yo diría, fundamental, o el reto o el desafío fundamental de la política en todas partes del mundo. Nosotros tenemos una oportunidad. Entendido. Manuel Antonio, ya estamos terminando, pero me gustaría, en este escenario hay, en mi opinión, dos constricciones. Primera es el tiempo, ¿no? Todo esto se tiene que hacer en 12 meses y en esos 12 meses el país está en plena campaña electoral. Chile va a tener unas primarias para los candidatos presidenciales en julio, luego unas legislativas y la primera vuelta de las presidenciales en noviembre, seguramente una segunda vuelta en diciembre, y junto con un grupo de 155 constituyentes con muy poca experiencia. ¿No crees tú que es un cóctel demasiado complejo? A ver, sin duda, y eso digo, sin duda es un cóctel demasiado complejo. Pero dime una cosa, ¿en qué otra parte hay la posibilidad, ante la crisis de la cual hablamos en la primera parte de nuestra conversación, de reconstruir una relación nueva entre política y sociedad? Yo creo que el proceso además va a ser mucho más largo. El proceso, digamos, otra cosa, el proceso constituyente, las elecciones que tú dices. Pero quiero tomar, para terminar, el ejemplo. En los 20, sí, y eso tú lo sabes bien en muchos países de América Latina, pero pongamos el caso de Chile. En los 20 se produce la crisis y el derrumbe del Estado oligárquico y la primera elección de masas. Sí, la de se elige a un líder semipopulista, ¿no es cierto?, que es Arturo Alessandri, con su chusma querida, que era su apelativo a la calle. Hay 4 o 5 años después de ciertas inestabilidades,
una constitución, la famosa constitución del 25 que va a regir a Chile Sí. hasta 1973, ¿no es cierto? Sí. Y hay golpes militares, sin embargo, dictadura militar, Sí. y el espacio político y el proyecto de sociedad cristaliza. Y por lo tanto, la institucionalidad de la Constitución del 25 cristaliza realmente. Es cierto. Sí. No el 32, sino el 38 con el Frente Popular. Sí, sí, es cierto. Sí, ahí es tenemos 13 años, si tú quieres, sí, sí. de un proceso en que la sociedad define su proyecto para los próximos 50 años. Sí, sí, y entonces, yo tengo la impresión que aquí vamos a tener, eso va a ir mucho más rápido. Precisamente por lo que tú señalas, porque se están dando un conjunto de fenómenos y de elecciones, etcétera, pero al mismo tiempo el proceso constituyente que involucra, y eso es lo importante, que involucra a la ciudadanía y que por lo tanto de alguna manera es legítimo. La legitimidad de la Constitución del 25 se fue hecha entre cuatro paredes, se fue consiguiendo a lo largo de los años. Sí, sí. Aquí vamos a tener en 12 meses, por lo menos, una nueva Constitución en la cual la gente no podrá decir esto no tiene nada que ver conmigo. Correcto. Muy bien, Manuel Antonio, muchísimas gracias. El curso que viene, ¿cómo vamos a continuar esta discusión? O sea que vamos a darle seguimiento a lo que has señalado. Muchísimas gracias por tu apoyo y, como siempre, un placer hablar contigo. Oye, muchas gracias a ti, Manuel. Para mí es siempre un gusto y un honor conversar contigo.